Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, la historia detrás de la vorágine, parte 2, Guerra con el Perú. Bienvenidos. La mayoría de las tropas colombianas que mandaron a la frontera se perdieron en la selva. Los ejércitos enemigos no se encontraron nunca. Unos refugiados alemanes de la Primera Guerra Mundial que fundaron Avianca se pusieron al servicio del gobierno y se fueron a la guerra con sus aviones de papel de aluminio. Uno de ellos cayó en plena selva y las tambochas, hormigas venenosas de cabeza roja, le comieron las piernas. Yo lo conocí más tarde, llevando sus condecoraciones en silla de ruedas. Los aviadores alemanes al servicio de Colombia bombardearon con cocos una procesión de Corpus Christi en una aldea fronteriza del Perú. Un militar colombiano cayó herido en una escaramuza y aquello fue como una lotería para el gobierno. Llevaron al herido por todo el país como una prueba de la crueldad de Sánchez Cerro y tanto lo llevaron y lo trajeron que al pobre hombre, herido en un tobillo, se le gangrenó la pierna y murió. Tengo 2000 anécdotas como estas. Si tú investigas la historia del lado del Perú y yo la investigo del lado de Colombia, te aseguro que escribimos el libro más delirante, increíble y aparatoso que se pueda concebir. Esto, Luis Guillermo, es una carta de García Márquez a Vargas Llosa el 20 de marzo de 1967, haciendo referencia a la guerra entre Colombia y el Perú. Estamos de vuelta acá en Déjà Vu. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y tenemos un invitado para este episodio, que es la continuación del anterior. Aunque en realidad no hay una continuidad muy directa entre el boom del caucho y la guerra con el Perú. Más bien tiene que ver con la indefinición de fronteras. Hemos invitado para que nos hable de este conflicto internacional colombiano a un experto del mundo mundial, diríamos, en el conflicto de Leticia, en el conflicto colombo-peruano de 1932 y 33. Es un amigo de este podcast, es Carlos Camacho Arango, autor precisamente de un libro que se llama El conflicto de Leticia y los ejércitos de Perú y Colombia. Bienvenido a este podcast por segunda vez, Carlos. Gracias por la invitación. Carlos, ¿qué tantas mentiras dijo García Márquez? Todas. García Márquez yo creo que era un gran mentiroso, por lo tanto un gran artista, un gran escritor, y pues lo fascinante de esa cita es que ahí hay una versión que yo creo que no está muy alejada de lo que la gente todavía piensa que fue ese conflicto. Una cuestión, para utilizar un adjetivo que creo que está ahí, o si no está ahí, está en otra de las cartas, rocambolesco, una cuestión traída de los cabellos, aparatosa, loca, ridícula, una farsa. Y yo creo que sí hubo cosas pintorescas, sin ninguna duda, pero creo que hay que ir un poco más allá de esa caricatura y mirar ese conflicto de frente y de cerca y preguntarse qué es lo que nos puede decir sobre la Colombia de esa época, sobre las relaciones con Perú, sobre su relación con el espacio amazónico, con las fronteras, con lo que hoy la gente está llamando territorios. Me parece que es un punto de partida muy atractivo, y de hecho yo lo puse no únicamente en el prólogo, sino en la contracarátula del libro, con la esperanza de que eso llamara la atención de los compradores y eventualmente de los lectores, porque pues sí, qué mejor gancho que 2 premios Nobel diciendo que van a escribir una novela sobre ese tema. Carlos, el último episodio lo acabamos básicamente en 1911 con la liquidación de la Casa Arana, esta compañía cauchera que había estado operando en una zona muy extensa entre el río Putumayo y el río Caquetá. Y en ese mismo año hay un incidente muy importante y muy relevante para entender esta historia. Como decíamos, no tiene nada que ver realmente con el caucho, pero sí mucho que ver con esta indefinición histórica de la frontera amazónica entre Perú y Colombia, que había sido aprovechada hábilmente por Arana, pero que continuaba ahí, ya entrado el siglo XX.
Yo creo que ese es digamos, el marco de interpretación grande para entender lo que tienen en común y lo que separa todo esto de lo que ustedes hablaron en el episodio anterior y esto de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. La cuestión del caucho, que ahora está de moda por el centenario de la vorágine y se han publicado reediciones y digamos que he oído programas de radio. Esta cuestión del caucho, de las crueldades, toda esta cuestión de Hardenbergh, de Casement, de Arana, que es materia prima para una de los cuentos que conforman la vorágine, es fruto de la indefinición de fronteras. Mientras que el conflicto de Leticia, y eso podemos hablar con más detalle después, es fruto de la definición de fronteras. Y es difícil entender porque en principio, ¿cómo así que un conflicto fruto de la definición? Claro, esas definiciones llegan a veces en momentos inesperados y claro, y tienen consecuencias, y sobre todo cuando uno pone la lupa, cuando uno pone el microscopio y se fija allá en el espacio específico, en Leticia, en Caballococha, en Ramón Castilla, en Iquitos, ya empiezan a aparecer nombres propios y personas que ven sus intereses, ¿cómo se dice?, lastimados por estas decisiones que se tomaron muy lejos. A ellos no les consultaron, nunca les preguntaron qué opinaban, y digamos que esa definición inconsulta ya en el nivel local de fronterizo es lo que va a resultar en el conflicto. Pero devolvámonos a 1911, a este momento de indefinición en el cual Perú sigue aspirando a llegar hasta el Caquetá y Colombia sigue aspirando a llegar al Napo. Pensemos los tres ríos como tres paralelas, son tres ríos que desembocan en la margen izquierda del río Amazonas. De norte a sur tenemos primero el Caquetá, que es el que va a desembocar más adelante, es decir, más cerca del océano. Luego tenemos el Putumayo, que es el que va, digamos, el intermedio, y luego el Napo. Repito, los tres desembocan en la margen izquierda en puntos diferentes. Perú aspira a llegar hasta el Caquetá, Colombia aspira a llegar al Napo. Eso no se ha definido todavía, es muy difícil de definir, sobre todo en un momento en que hay un auge económico, en que hay tantos intereses creados, pero el hecho de que el boom del caucho termine por estos años, antes de la Primera Guerra Mundial en cualquier caso, va a crear las condiciones para definir la frontera en un ambiente un poco más tranquilo. Pero antes de que eso pase, antes de la Primera Guerra Mundial, pues vamos a tener este incidente de La Pedrera, en el cual unas tropas peruanas desalojan a un destacamento colombiano que está ubicado en el Caquetá, es decir, bien arriba. Es un episodio fascinante, no por su tamaño, porque en realidad es una cosa que puede también, exacto, y que puede también ser interpretada de manera anecdótica, de manera en clave de farsa, pero yo creo que podría ser una ventana a toda esta época, a cómo concebía Bogotá sus relaciones con Perú, a qué tanta importancia le daba a tener una presencia estatal, civil y militar firme, digamos, estable en esas lejanías, porque estamos hablando de un lugar casi que inaccesible. Claro, y creo que aquí está el punto central de toda esta discusión alrededor de la escaramuza o el incidente de La Pedrera, y es ¿en dónde queda La Pedrera? O sea, La Pedrera que es una población que todavía existe, que queda en la esquina actual del departamento del Amazonas, en su límite con el Vaupés. Esto es prácticamente el departamento del Vaupés. Los peruanos habían avanzado en su ejercicio soberano sobre la Amazonía colombiana, o lo que es colombiana hoy en día, no solamente en la parte del Putumayo, que era donde estaba Arana, sino que también habían avanzado a todo lo que es hoy en día el departamento del Amazonas. O sea, ellos estaban ejerciendo una soberanía, una presencia muy importante en todo esto, llegando ya, o sea, se habían, para ponerlo en términos más gráficos para una persona contemporánea, se habían comido todo el departamento del Putumayo y todo el departamento del Amazonas actuales de Colombia, y estaban o iban a estar en La Pedrera. ¿Y qué pasa en La Pedrera?
No, ahí se enfrentan. Yo precisaría algo, yo diría no todo, es decir, hasta arriba, porque claro, uno ve el mapa y dice, sí, llegaron hasta acá, pero estos son territorios tan extensos donde las comunicaciones se hacen por trochas, donde se hacen por ríos, donde es muy difícil conseguir embarcaciones motorizadas, combustibles para moverlas, lubricantes, en fin. Esto es una tarea titánica y de hecho lo que ocurre es que el destacamento es colombiano el que está ahí y llegan los peruanos y los sacan a los colombianos, luego tienen que retractarse por una negociación diplomática. Es un tema muy poco investigado que me parece que valdría la pena que algún investigador joven lo retomara para analizarlo con nuevas preguntas y con nuevas fuentes, pero básicamente es una escaramuza, porque esta sí es un episodio que dura un par de días, en el cual las tropas colombianas salen derrotadas, militarmente ganan los peruanos, pero diplomáticamente terminan perdiendo porque se tienen que devolver. Y aquí hay algo curioso, Carlos, es que muchos de los personajes que van a ser protagonistas en La Pedrera van a volver a reaparecer 20 años después. Es decir, del lado de Colombia, el canciller de Carlos R. Restrepo es Enrique Olaya Herrera, que va a ser presidente en el 30. Del lado peruano también están Leguía y Benavides, que van a ser presidentes en los 20 y en los 30 después. Entonces, muchos de los... Esto es una... un déjà vu. Esto es un déjà vu. Es un déjà vu, de verdad. Es un déjà vu del conflicto de Leticia. Porque Olaya, canciller, Óscar Benavides es el comandante peruano que ataca y que es victorioso. Sí, es el héroe de la jornada. Que es entonces teniente coronel en ese momento. Sí, y Agustín Leguía, pero... que era el presidente, tal vez. Sí. Leguía va a ser presidente varias veces en Perú. Es un hombre muy importante en la historia peruana, supremamente polémico. Él va a ser presidente primero por estos años y después en los años 20. 3 gobiernos consecutivos que son conocidos en su conjunto como el oncenio. Es un gobierno civil que se vuelve cada vez más intolerante con la crítica. Básicamente es una especie de dictadura, aunque no sé si esa palabra haga la unanimidad para describir el oncenio, pero sí es un gobierno represivo y es un gobierno que por, digamos, tener más margen de maniobra en ese sentido, va a lograr, y esto es muy importante, porque este es el tema de fondo, creo yo, definir los límites de Perú casi por completo. Primero en su primer gobierno y luego en los 20, porque aquí ya hay una coyuntura internacional que hay que mencionar que es muy importante, y es la creación de la Sociedad de las Naciones, un nuevo orden mundial surgido de la primera posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la intención de que no se repitan las guerras y la definición de límites entre los países como una especie de antídoto. Entonces, si ustedes ponen a mirar, los límites de Colombia se definen en su gran mayoría en esta época. Primero, durante la guerra, la Primera Guerra Mundial, con Ecuador, pero después viene el arreglo con Panamá, el arreglo con Brasil, el arreglo con Perú, el arreglo con Estados Unidos. Y con no, Estados no fronterizos, claro, por lo menos Claro, por lo de Panamá, estamos hablando de Panamá. Claro, todo eso viene en los 20 hasta los 30, es decir, es un legado de los conservadores que creo que no ha sido lo suficientemente reconocido, haber dejado el país con unos límites fijos y en contra de lo que piensan muchos. Yo creo que no fue una cuestión de perder territorio. Creo que se habla mucho de pérdida de territorio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero sobre eso podemos volver. Pensemos en los protagonistas. Está Leguía, que es presidente y va a volver a ser presidente, que es el que va a firmar el Tratado de Límites, el que va a lograr que lo ratifique el Congreso. Ese es, digamos, un actor importantísimo. Hablemos de todo el proceso de negociación, tal vez muy habilidoso, de Colombia, lleno de intrigas y hasta traiciones, de fijación de los límites entre Colombia y Perú, que eso empieza antes de los 20, tal vez en la Primera Guerra Mundial. La delimitación es un proceso centenario, es un proceso que tiene sus adelantos, que tiene sus retrocesos, que tiene sus pausas también, como el modus vivendi de principios de siglo XX, y es un proceso que va a tomar impulso en los años 20 en este nuevo contexto internacional de la Sociedad de las Naciones,
donde Colombia yo creo que va a salir muy bien librada, porque sobre el papel, esto se hace primero sobre el papel, en cancillerías, en embajadas, no sobre el terreno, logra tener un acceso al río Amazonas. Y la gente, claro, de entrada dice, no, pero es que Colombia, si usted mira esos mapas viejos, Colombia era un país así como muy gordo, con una barriga así descolgada hasta el Amazonas, pero eso es yo diría que es una ficción cartográfica, es la representación cartográfica de unas aspiraciones máximas que ya mencionamos, hasta donde queríamos llegar a partir de, obviamente había unos títulos y había unos documentos, pero todo eso era discutible y el punto central era la presencia estable de actores estatales, es decir, del Estado y de la sociedad colombianas en esos espacios, y ahí es absolutamente claro que la ventaja la tiene Perú. Colombia en la regeneración decidió subcontratarle la presencia colombiana en el Putumayo a las misiones capuchinas, ¿o no? Desde 1893 la regeneración decide que los capuchinos van a ser los actores indicados para lo que llamaban en ese momento reducir a los indios. Entonces, Colombia en realidad no tenía presencia estatal mucho más allá de eso, ¿o no? Sí, es un punto fundamental, porque imagínense a la Casa Arana con todas estas técnicas crueles, los Winchester, los machetes, las torturas, se le oponen unos frailes. Miguel Antonio Caro manda unos frailes españoles. Que ni siquiera eran colombianos, eran catalanes, de hecho. No, una locura pues de desequilibrio. Y además, otra cosa que es muy importante, y es que esa presencia capuchina se empieza a proyectar desde Pasto, al Valle de Sibundoy, pero eso no penetra mucho, eso no baja mucho, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de extensión. Y de malaria. Y de malaria. Hay un libro del tema que tiene un título fuertísimo que se llama Siervos de Dios y Amos de Indios. Carlos, y hablemos entonces del Tratado Salomón-Lozano de 1922. ¿Cómo quedan los límites de Colombia ahí? Pues básicamente, a ver, si volvemos a lo que estábamos hablando ahora de las pretensiones máximas, de las aspiraciones máximas de cada país, si ustedes piensan, la solución salomónica hubiera sido muy clara, y era que el límite entre Colombia y Perú pasara por el río Putumayo. Es decir, Colombia no llega hasta el Napo, pero Perú no llega hasta el Caquetá, y entonces Colombia termina en el Putumayo y Perú termina también en el Putumayo, en función de desde donde se mire esa frontera. El Tratado Salomón-Lozano tiene una particularidad, en mi opinión, y es que más allá es decir, aquí nos tenemos que salir de esa retórica de que perdimos territorio y más bien pensar en lo que decíamos ahora, presencia estatal, presencia del Estado y de la sociedad colombiana, una presencia estable. No la había más allá de un punto. Bueno, ya hablamos de los capuchinos en el Sibundoy y lo poquito que podían bajar. Ya me imagino que ustedes hablaron de la expulsión de los caucheros colombianos. A veces había negocios, a veces había problemas, pero también, digamos, ahí ya cuando se impone la Casa Arana, ya esa presencia colombiana se reduce mucho. Entonces, saliéndonos, digamos, de ese esquema de que se perdió territorio, el trapecio, me parece a mí que, primero que todo, el trapecio es un invento. Eso hay que decirlo muy claramente. Eso no es natural. Eso son unas líneas que se trazan sobre unos mapas. Y el trapecio es un invento y es una creación de este tratado, y en mi opinión personal, que creo que la puedo demostrar, es una gran ganancia para Colombia, porque le da un título legal le da una fachada amazónica, mejor dicho. Sí, claro. Una salida en Amazonas. Claro, y lo que pasaba también es que el Amazonas, el río Amazonas, o la cuenca del río Amazonas, se había dividido de facto entre Brasil y Perú. Que es algo que viene desde la colonia, porque el problema era entre Portugal y España, básicamente. Claro, entonces la posición española la asume Perú y la posición de Portugal la asume Brasil. Es que si ustedes piensan, la línea de Tabatinga-Paporis todavía la mencionamos, hace parte de nuestro mapa, pues resulta que la línea de Tabatinga-Paporis, eso se creó, porque eso también es otra ficción, una raya que se traza en un mapa. Eso no fue entre Colombia y Brasil, eso es el resultado de creo que es un acuerdo de navegación entre Brasil y Perú. Entonces eso tiene que quedar muy claro, que esa línea es una herencia que nos queda
de un arreglo diplomático entre dos países que no son nosotros, Colombia. que no somos nosotros. Exacto. Entonces, creo que es una gran ganancia de Colombia que tenga el reconocimiento y el acceso y vuelve a Colombia, tal vez en un espacio, digamos, no muy extenso, pero suficientemente extenso, lo vuelve un país amazónico. Es que Leticia era una ciudad peruana. Leticia solamente llega a ser parte de Colombia más adelante. ¿Cómo es el proceso, Carlos, de colombianización de Leticia? Ese es un punto muy importante porque Leticia empieza a colombianizarse muy tarde. El conflicto empieza en el 32 y ese proceso de colombianización de Leticia empieza en el 30. Es decir, que en el momento en el que se la toman los peruanos y empieza la guerra, Leticia apenas tiene 2 años de ser colombiana. ¿Cómo fue bien rápido el proceso entre la firma del tratado y su ratificación? Porque fue muy lento, muy demorado. Esto acordado en el 22 por Leguía y por el gobierno colombiano, pues no fue bien recibido en un principio en el Perú. Esto causó sorpresa inclusive y pues se demoró mucho tiempo, como decíamos ahora, en que esto se volviera una realidad material en el territorio. Aquí en Colombia se ratificó más rápido, en Perú se demoró más, hasta el 28, y en el momento en que se ratifica en el 28 surge de inmediato una oposición. Bueno, la oposición estuvo desde que se supo que se había firmado el tratado en Iquitos. Se armó un grupo de gente que no quería que el tratado se ratificara. Cuando se ratifica, esta oposición se hace más fuerte y a medida que va pasando, digamos que vamos dando estos pasos, primero firma, luego ratificación, luego entrega de Leticia a los colombianos, estos sentimientos nacionalistas y anticolombianos se van exacerbando. Alejandro, ¿sabe quién fue un enemigo muy grande del tratado? ¿Quién? Su amigo Julio César Arana. Por supuesto. En ese entonces senador. No me hubiera esperado menos de Arana, pues, Guillermo. Sí. Y hay otro dato, y es que en el momento en el que los peruanos se toman Leticia, un hijo de Arana es el alcalde de Iquitos. Entonces hay una relación también familiar ahí importante que no se tiene en cuenta o que no se conoce muy bien. Sí, Arana es un opositor muy grande de todo esto porque pues obviamente era su finca personal la que estaban ahí entregando. Vamos a una corta pausa y volvemos con la toma de Leticia. Hola, a propósito de que estamos hablando tanto de constituyente en Colombia, se nos ocurrió invitarle a que visitara El País de los Millennials. Es un podcast que hicimos hace un rato en el que Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Manuel José Cepeda, quien fue presidente de la Corte Constitucional, conversan y revisan qué cambios ha traído la Constitución del 91 en la vida cotidiana de los colombianos. El País de los Millennials está disponible en cualquier plataforma donde usted escuche podcast. Carlos, entonces volvemos y estamos ya en 1932. Leticia ha sido colombiana por tan solo 2 años. ¿Y qué pasa el 1 de septiembre? Básicamente llega un grupo de peruanos, entre los cuales hay civiles y militares, que se toman a Leticia, cambian la bandera colombiana por la bandera peruana, expulsan a las autoridades colombianas hacia el Brasil y dan parte de victoria, digamos, a Iquitos. Lo interesante aquí es esa mezcla de civiles y de militares y de intereses locales. Hay varios actores, cada uno con sus intereses particulares, pero unidos por varios factores: la juventud, un idealismo, un patriotismo mal entendido en mi opinión, pero que igual es muy fuerte y que los lleva a tomar esta decisión y hacer este acto que termina creando una guerra. Pero es decir, esto no era una orden de Lima. No, para nada, para nada. De hecho, este es un punto muy importante. Esa relación entre Iquitos y Lima es muy difícil. Desde finales del 19 hay tensiones, hay rebeliones, y el problema para Lima es que para resolver un problema en Iquitos, pues las comunicaciones y los transportes son dificilísimos, se demoran muchísimo tiempo. Entonces lo mejor para Lima es evitar problemas con Iquitos, y en Iquitos saben eso, saben que pueden presionar y ponen, como se dice en el lenguaje diplomático, ponen a Lima ante el hecho cumplido, el famoso fait accompli. Aquí está,
nos tomamos Leticia, ustedes verán qué hacen. Y lo ponen ante un dilema y es, o ustedes nos apoyan, porque aquí había, es decir, hay una gente que está allá cerca de Leticia, en Caballo Cocha, en la Hacienda de la Victoria, que es una hacienda peruana de la cual podríamos hablar ahora con más detalle, que se toman Leticia, pero ellos están coordinados con gente en Iquitos que saben que ellos van a hacer la operación y que les van a brindar apoyo logístico y apoyo militar. Hablemos del presidente del Perú en ese momento, porque quien firma el tratado, Salomón Lozano, no es el mismo presidente que está en el poder en el Perú en el año 32. Es el famoso general Sánchez Cerro, que de hecho... A ver, Sánchez Cerro derroca a Leguía. Sánchez Cerro da un golpe de estado, manda a Leguía a la cárcel, donde Leguía termina muriendo, y Sánchez Cerro se quiere quedar ahí en el poder, pero no dura mucho tiempo, dura, no sé, 4 o 6 meses, y él se presenta como candidato a unas elecciones y gana. Y eso es muy importante saberlo, porque también en la versión, digamos, en la vulgata del conflicto se presenta a Sánchez Cerro como un sargentón, como un personaje militar, un chafarote. ¿Algo de eso había? Sí, claro, sin duda había algo de eso, pero no hay que olvidar que él llega a la presidencia de la República elegido, y no únicamente elegido por el pueblo peruano, sino venciendo a Víctor Raúl Haya de la Torre, que ese es otro asunto grandísimo sin el cual no se entiende el conflicto, ese problema interno peruano entre este partido de Sánchez Cerro y el APRA, que ya existía, pero que, digamos, toma una fuerza muy grande a principios de los 30 y se convierte en un candidato fuerte para llegar a la presidencia. Entonces Sánchez Cerro en Lima se ve confrontado con este hecho cumplido en Leticia. Y no le gusta ni 5. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, el 1 de septiembre, que preguntaba Alejandro, llega un telegrama a los Lima. casos que pasan es que Sánchez Cerro recibe una mala noticia. Malísima noticia. De hecho, en Iquitos, en las elecciones, gana Haya de la Torre por una mayoría abrumadora. Sánchez Cerro ni siquiera va a hacer campaña por allá porque sabe que va a perder. Y para legitimar su golpe, estamos hablando de 1930, Sánchez Cerro va a decir que él va a respetar los tratados que firmó Leguía, a pesar de que a él no le gustan. Entonces, ese es un punto muy importante, pero las cosas van a cambiar en el momento en el que se ve ante este hecho cumplido y desde Iquitos le dicen, escoja usted o una guerra internacional, porque es en esos términos que le ponen el asunto a Sánchez Cerro, le dicen, escoja o una guerra internacional o una guerra civil. O usted nos apoya sosteniendo a Leticia y enfrentándonos con Colombia, o usted tiene que venir por nosotros acá, sabiendo todos los problemas que hay para una campaña de esas. De la pequeña historia, esto de la Hacienda de la Victoria, porque está esta gran historia, el APRA, Sánchez Cerro, la relación Iquitos-Lima, pero también hay una serie de factores locales que usted nos está aquí como Está la tesis de López Michelsen del lío de faldas. ¿Esa cuál es? Sí, López Michelsen en un artículo más o menos conocido, él dice que como en la guerra de Troya todo surgió por una mujer, que porque el intendente colombiano... Eso habla más de López. Habla más de López, sí. Muy probablemente la visión de proyección, sí, de sus andanzas, pues no sé, no conozco la biografía de López en detalle, pero el punto central es que él dice que todo el origen del problema fue una mujer, un lío de faldas entre un militar peruano y un funcionario civil colombiano. Eso no es cierto hasta donde yo he podido ver, pero me parece que sí hay algo de mérito en esa interpretación porque, como usted lo dice muy claramente, cambia la escala. Y claro, para poder entender el surgimiento del conflicto hay que tener en cuenta, digamos, estos factores macro, la cuestión geográfica, la cuestión demográfica, digamos, los factores de mediana y de larga duración, pero también hay que poner la lupa allá en esa frontera y empezar a buscar nombres propios y mirar quiénes eran estos señores, qué intereses tenían y cómo se vieron lesionados por este proceso de colombianización. La Hacienda de la Victoria es como uno de esos elementos fundamental, porque la Hacienda de la Victoria queda muy cerca a Leticia, margen izquierda del Amazonas, propiedad de un médico de Iquitos, Enrique Vigil,
que en el momento en el que se firma y se ratifica y empieza el proceso de colombianización de esa frontera, él se ve afectado porque entonces ya su propiedad quedó en territorio colombiano y va era a una tener plantación de azúcar, creo que entonces tenía que exportar de Colombia a Perú. Entonces le ponen aranceles. Exactamente, él era muy hábil, él logra unos tratos ventajosos para su hacienda en principio, pero hay un cambio de funcionarios y ahí es donde a él ya no le va a gustar tanto el hecho de que las autoridades sean colombianas y para empatar esta historia menuda, anecdótica, que es muy despreciada, pero yo creo que es interesante en la medida en que uno la conecte con la otra, él le ofrece a Bogotá la hacienda por un precio exorbitante. Aquí le dicen, no, qué pena, eso no. Creo que ni siquiera le responden. Eso no se compra. Sí, no, era pues un exabrupto. Y él decide entonces apoyar con más fuerza esa campaña donde había diferentes intereses en pro de la revisión del tratado. Lo que está pidiendo esta gente en Iquitos es que, mejor dicho, ellos dicen, a nosotros no nos consultaron, nos metieron una cuña colombiana antes de llegar a Brasil, eso nos está afectando en más de un sentido y queremos entonces que el tratado se renegocie. Básicamente ese es el asunto allá en el nivel amazónico. Y tampoco le gusta a Brasil, porque Brasil estaba muy contento con compartir el Amazonas con Perú, Perú de un lado, Brasil del otro, y de pronto aparece un tercer jugador acá y Brasil empieza a decir, esto no es tan chévere. No es tan chévere, pero en realidad para Brasil, con tal de que se mantuviera esa línea de Tabatinga-Paporis que venía de mediados del 19, yo creo que no había mayor problema. Se lo traga, pues. Sí. ¿Cómo recibe Bogotá la noticia? Con mucha preocupación porque, bueno, primero hay un corresponsal por allá del New York Times que dice en Estados Unidos que en Bogotá están muy preocupados, pero pues la primera preocupación es saber dónde queda Leticia. Yo no sé si es cierto eso, es un poco exagerado, pero sí muestra muy bien, claro, la novedad del mismo mapa, es decir, el mapa al que estamos acostumbrados, el mapa del trapecio, hasta donde yo recuerdo, el primer mapa oficial de Colombia con ese trapecio es de 1931. Es decir, esto es una cosa súper nueva, muy reciente, sí. Muy reciente y en realidad sí es verosímil que la gente se preguntara, bueno, ¿y Leticia eso dónde queda? Pero tan pronto se recibe la noticia, hay un sentimiento de unión nacional muy fuerte que pasa por encima de los partidos y que logra que Colombia se enfrente a Perú victoriosamente, a pesar de que la desventaja militar es gigantesca al empezar el conflicto. Malcolm X, yo le oí alguna vez decir que en una guerra se enfrentan dos desórdenes y gana el desorden, el menos peor, digamos. Y este es un ejemplo clarísimo de eso. ¿Por qué? Porque, para poner ejemplos claros, Perú tenía submarinos, Perú tenía 4 submarinos, aquí a duras penas teníamos unos barquitos por allá, unas lanchas. Perú ya tenía una fuerza aérea mucho más desarrollada, aquí teníamos una cosa incipiente que hasta donde yo recuerdo iba más bien como en decadencia. El ejército peruano era un ejército más profesional, era un ejército, digamos, más grande, con más, digamos, presencia dentro de la sociedad. Sí. Pero lo que logra Colombia es, bajo un liderazgo que es el de Olaya Herrera, que me parece que lo hizo muy bien y eso no se le reconoce mucho, logra remontar esa desventaja y no podemos decir que ganar la guerra porque pues no hubo verdaderamente un vencedor, pero sí en el momento en el que se firma el cese al fuego dejar a Colombia en una posición mucho mejor que la de Perú. Claro. ¿Y cómo hace Olaya para manejar esto? Porque Olaya es un primer presidente de la República Liberal, después de 45 años de hegemonía conservadora. Es un presidente que, por definición, entra con cierta debilidad a un Estado que es un Estado conservador, un Estado que está dominado por sus contrincantes. Y muy rápidamente en su mandato
empieza este problema. O sea, no ha pasado tal vez un año del mandato y empieza el problema. Y él, ¿qué pasos da para manejarlo, pues, según lo que usted nos acaba de decir, de una manera bastante exitosa? Olaya Herrera es muy hábil. Yo creo que lo que él sabe hacer es poner y quitar fichas en el momento adecuado, y pues no tenemos tiempo de entrar en muchos detalles, pero digamos en el Putumayo, el comandante de las tropas en el Putumayo en ese momento es un hombre problemático, es un hombre difícil, lo cambia en el momento justo por una persona que está mucho más en la línea de esperar, de no lanzarse directamente a Leticia. Lo mismo ocurre con Vázquez Cobo, que había sido su contradictor. Claro, que fue el quien perdió en las elecciones del 30, y lo utiliza muy, muy sabiamente, me parece a mí, hasta el punto en el que dice, ya no me sirve y me estás causando problemas, y lo saca. Es decir, es como una especie de ajedrecista, de titiritero, que maneja, en el mejor sentido de la palabra, que maneja sus fichas muy bien, al mismo tiempo la diplomacia en Europa, en Estados Unidos. Me parece que fue una guerra muy, muy, muy bien llevada, tanto en el plano militar como en el plano diplomático. ¿Cómo es el proceso para mandar un destacamento de militares desde Colombia hasta Leticia? Porque esto, es decir, no hay infraestructura para llegar desde Bogotá a Leticia por tierra. Toca dar toda la vuelta por mar hasta la boca del Amazonas y después remontar todo el Amazonas brasilero. ¿Cómo fue ese proceso de preparación militar? Pues esa fue una de las opciones que se llevó a cabo, la vuelta a esta gigantesca en barcos, pero no hay que perder de vista que había tropas en el Huila, que había tropas en Nariño, y que esas tropas son las primeras que van a llegar, porque ellas pueden llegar a pie o en embarcaciones fluviales. Y ya había tropas en el Putumayo, había una que no lo mencionamos ahora, en el momento en que se empieza a colombianizar esos nuevos espacios, hay una compañía de colonización militar que se empieza a formar a partir del 28 y que empieza a actuar por allá en el 30, llevando, digamos, la presencia estatal colombiana, militar desde luego, pero también civil, a esos espacios nuevos para Colombia. En términos militares, hay dos confrontaciones importantes. Creo que es Tarapacá y Huepí. ¿Por qué son importantes? O sea, que decías ahora que se ha llevado bien en lo diplomático, pero también en lo militar. ¿Qué hizo Colombia bien en lo militar? Es una pregunta que yo respondí como en 500 páginas. Es difícil responderla así rápidamente. Yo creo que se tomaron buenas decisiones. No se optó por irse a Leticia, es decir, por retomar Leticia a sangre y fuego. Es decir, una cuestión de honor. Pero ahí primó la calma antes del honor. Eso hubiera podido ser un desastre. Entonces se optó, en lugar de remontar completamente el Amazonas hasta Leticia, de subir por el Putumayo y buscar unos enfrentamientos más pequeños, donde había tal vez más oportunidades de victoria, que de hecho fue lo que pasó tanto en Tarapacá como en Huequipí, que se pueden ridiculizar. Se puede decir que sí hubo... no sé, escenas pues de farsa, que las hubo, y de hecho en el libro hay algunas descripciones, pero en general sí fueron combates. Cándido Leguizamo. Ese es otro episodio, ese es un héroe, es un muchacho que resulta herido en unas circunstancias muy confusas, tal vez por, como se dice en inglés, fuego amigo, friendly fire, sí. No se sabe muy bien. Y a él lo sacan del teatro de operaciones, no lo pasean por todo Colombia, como dice García Márquez, no es que se le... No lo mata el gobierno. No, a él lo traen a Bogotá y estaba muy mal, y en ese momento pues las condiciones para recuperar un soldado que había sufrido una herida de esas pues no eran las que hay hoy en día, y él muere, y efectivamente se crea alrededor de él una especie de mito del soldado que da la vida por la patria, no sé qué. Pero si yo tuviera que y le da, su nombre a Puerto Leguízamo. Claro, que se llamaba Caucayá, que se llamaba Caucayá, y se empieza a llamar Puerto Leguízamo, y se llama Puerto Leguízamo hasta el día de hoy. Pero si yo tuviera que escoger un personaje para recordar de este conflicto, yo recordaría al capitán, al comandante del puesto peruano de Huepí, que pierde el puesto porque a él le prometen unos refuerzos, los refuerzos no llegan.
la superioridad colombiana en ese punto es muy alta. Él pierde el puesto de Güepi, se tiene que retirar y él escribe un informe que a mí me parece que es un ejemplo de probidad, diciendo: todos mis hombres hicieron lo que yo les dije que hicieran. Si alguien es culpable aquí de algo, soy yo. Él no le echa la culpa a los refuerzos que no llegaron, no le echa la culpa a sus hombres. Me parece que para mí es más heroico eso, me parece. Claro. Es esa dignidad en la derrota, que la cosa de Leguízamo, que tiene mucho más claro. de haber sido inflada por el gobierno. Hablemos un momento de Vázquez Cobo. Vázquez Cobo era un general, era un político, fue el candidato derrotado en el 30, era un general como del siglo XIX, ¿o no? Era un general... ¿Cómo no? Sí, era un general tal cual, de guerra civil, no era un militar profesional. Claro, es un general que llega a general a los, 30 años tal vez, que eso pues a partir de la profesionalización del ejército, eso ya no se va a ver. Vázquez Cobo es una especie de reliquia, que la ponen ahí por razones diplomáticas, por razones políticas, y la sacan en el momento justo. Y en el momento en el que sacan a Vázquez Cobo del Teatro de Operaciones, yo creo que se cierra una fase en la historia de Colombia, y es la de los generales políticos. Carlos, usted nos dice que uno no debería leer esto en clave de farsa, pero voy a leer un pasaje de su libro. Aquí abro comillas. Dice: el salón principal del Mosquera, que era el buque de Vázquez Cobo, tenía divanes de terciopelo rojo, espesas alfombras, estucos, espejos y doraduras. En él se le ofreció a los recién llegados champaña francesa y sándwiches de paté de foie gras y de caviar, manjares exquisitos para quienes todavía tenían en la boca el sabor de la yuca y la racacha que habían comido la víspera en su guarnición. Los uniformes galoneados con el pecho constelado de condecoraciones de los asesores traídos por Vázquez Cobo, así como el traje blanco de este, reñían con los pantalones y la camisa caqui de los visitantes. Esta imagen de Vázquez Cobo lleno de medallas en un uniforme blanco en un barco de terciopelo rojo es como absurda, ¿o no? Esto parece sacado una película de Woody Allen. Eso sí, yo no sé hasta qué punto, porque ahí, claro, hay que contextualizar la cuestión. Eso viene de las memorias de Herbert Boy, del piloto alemán que era veterano en la Primera Guerra Mundial y que es uno de los pioneros de la aviación aquí en Colombia y que fue el jefe de la aviación colombiana durante el conflicto. Pero lo que no hay que perder de vista es que quien escribe ahí no es Boy, el que escribe es Eduardo Caballero Calderón, que fue el amanuense de Boy, y yo no sé qué tendría Caballero, cómo sería esa relación con... Entonces no sé... ¿Había sido enemigo del papá? Probablemente, pues probablemente no, claro. Y declaro mi ignorancia acá, pero no se puede olvidar eso, que ahí, sí. Ahí hay otras cosas en juego y probablemente hay mucho de exageración, diría claro. Yo lo puse en el libro, claro. Sí, es muy gracioso. Aparece como que eso es lo que dijo Boy, ¿no? ¿Cómo se acaba la guerra? La guerra se acaba por las buenas, por fortuna. Es una guerra... Nunca hay toma de Leticia, ¿no? Retoma no, hay toma de Leticia. Retoma sí. no hay retoma de Leticia. Y la guerra se acaba por otra anécdota que también sería despreciada pues como por otros historiadores, pero a mí me parece que no se puede despreciar. Y es que un militante aprista asesina al presidente peruano, a Sánchez Cerro, y en el momento en el que muere Sánchez Cerro, eso es inmediato. Es decir, desde Lima terminan apoyando esa empresa alocada de los loretanos por retomar Leticia, porque los ponen ante esta disyuntiva que ya les mencioné, o una guerra internacional o una guerra civil. Y Sánchez Cerro se embarca en eso, pero ve que eso no está llevando a ninguna parte, que ahí está empezando a morir gente, que eso está costando mucho dinero. Y al momento en que hay un cambio de jefe de Estado, eso en cuestión de días ya Perú dice, no más, esto lo vamos a arreglar por las buenas, y se firma un cese al fuego, luego hay unas conversaciones que en Río de Janeiro, y un año después ya se termina. Y aquí aparece ya en la anécdota un poco. Dos personas, o sea, matan a Sánchez Cerro, un aprista, lo mata saliendo del hipódromo de Lima, y el presidente que lo reemplaza es Óscar Benavides, quien había sido victorioso en La Pedrera y que había sido compañero de embajada, o había sido el embajador peruano en Londres, cuando Alfonso López Pumarejo había sido embajador en Londres. Entonces, lo que dicen es que entre los dos, entre López Pumarejo y Benavides, se reúnen y hablan
y de una solución posible al conflicto, y siempre López ha dicho que él ha sido pues o fue responsable importante de la solución de todo esto, lo cual le sirvió muchísimo también para su campaña presidencial que iba a ocurrir en el año 34. Sí, sin duda, pues él tiene un papel ahí diplomático importante. Pero no definitivo, pero pues, lo por que no supuesto. hay que perder de vista es que si no matan a Sánchez Cerro, ahí no había enviado que valiera. Entonces yo creo que eso tiene Sánchez mucho Cerro, que ver perdón, con- estaba en el hipódromo no mirando unas carreras de caballo, estaba pasando revista a una Revista, tropa claro. que iba para Leticia. Claro, eso iba a seguir y pues hagamos historia contrafáctica que les gusta a ustedes, a mí me gusta mucho menos, pero el conflicto de Leticia habría podido ser Nos otra guerra están del Chaco. reprochando, Luis Guillermo, Claro, nos están reprochando. No, este es su programa, yo soy invitado solamente, pero esto hubiera podido ser otra guerra del Chaco, Sí, una claro. guerra que cobró muchas más vidas. Y para hacer un balance final, esta es una guerra que fue como una guerra naval, una guerra donde murieron y cambiamos el azul por el verde. El Amazonas es como un océano. Obviamente hay silvícolas, hay muchos indígenas, por fortuna ellos no murieron acá. Y fue una guerra entre militares, una guerra que se libró sin odio. La gente a veces piensa, ¿cómo así? Pero es que la guerra es odio. No, la guerra no necesariamente tiene que tener odio. Esta es una muestra. Y la prueba mayor es que no quedó un rencor entre colombianos y peruanos como sí lo hay, por ejemplo, entre ecuatorianos y peruanos, entre chilenos y peruanos, y bueno, y podemos multiplicar Los paraguayos, los ejemplos, Chaco, eso sí, no. por ejemplo. Pero no solo naval, Carlos, esta también fue la primera guerra que tuvo un componente aéreo. Y usted mencionó muy brevemente a los alemanes. Cuéntenos un poquito más de eso. No, claro, lo de naval era por la comparación, pero sí, efectivamente sí hubo unos barcos y unas flotillas, y la parte aérea es muy interesante porque sin ninguna, mejor dicho, esta guerra significa para el ejército de tierra un bautismo de fuego, para la armada un renacimiento, porque eso estaba dormido, eso estuvo dormido durante mucho tiempo. Y para la Fuerza Aérea, yo diría que el nacimiento de la Fuerza Aérea, no únicamente porque se reciclan estos pilotos, no únicamente alemanes, no, había colombianos también, y estas máquinas que había, sino que se compran una cantidad de aviones, se crea la base aérea de Palanquero y se crea ahí porque es una recta muy larga que tiene el río Magdalena que permite el acuatizaje, porque eso es importante decirlo, aquí estamos hablando de hidroaviones, ¿no? La mayor parte son hidroaviones por el teatro de operaciones en el que se luchó. Sí, muy, muy interesante esto. Y Colombia, es claro, la Colombia no gana la guerra, pero creo que el incidente y el manejo del incidente, la lección para nosotros ahora, hoy en día, es que fue un manejo muy adecuado de una crisis internacional de marca mayor que se manejó por parte de quien estaba en el gobierno en ese entonces, principalmente Olaya Herrera, de una manera muy acertada. Cuando uno mira elemento por elemento, se da uno cuenta que fueron decisiones una y otra muy correctas. Hubo suerte, sí, claro, hubo suerte importante. La muerte de Sánchez Cerro fue providencial en todo esto, pero se manejó por parte de Olaya de tal manera que no se escaló tan rápido como se ha podido haber escalado, que hubiera sido muy complicado. Y cuando se dio la oportunidad de la paz, se tomó rápidamente esa oportunidad sin excesos pues, militaristas. Para concluir, yo diría que hay como una versión de la historia de Colombia muy derrotista, donde aquí todo sale mal, donde aquí todo es un fracaso, todo es una recocha, pues para decirlo así claramente. Y en esa versión, la guerra sería una farsa en la cual perdimos territorio. Y yo creo que lo que yo he esperado mostrar acá, no estoy seguro de haberlo logrado, es que no se pierde un solo centímetro cuadrado de territorio porque el territorio se ganó, y lo quiero repetir, por medios diplomáticos, sí, astucias diplomáticas que de pronto podían no ser tan éticas, no sé, pero que fueron legales, y se crea ese trapecio, y una vez se crea sobre el papel, Colombia logra mantenerlo con un número muy limitado de bajas. La mayor parte de los muertos fueron por enfermedades y por accidentes. Los muertos en combate fueron muy limitados. Y repito, se mantiene lo que se había ganado legalmente, diplomáticamente, y no queda hay una guerra, porque yo sí creo que esto fue una guerra, y no queda un rencor con los peruanos. De hecho, yo terminaría con una anécdota personal.
Me acuerdo que iba yo para el archivo militar en Lima y me monto en un taxi y empiezo a conversar con el taxista y empezamos a hablar y me pregunta que yo qué estaba haciendo acá, que por qué iba pues allá donde los militares. Yo le dije, no, ahí hay un archivo y yo estoy haciendo una investigación doctoral sobre la guerra entre Colombia y Perú, y me mira el taxista por el retrovisor y me dice, no, estás equivocado, la guerra fue con Ecuador. Y yo creo que esa es una prueba muy buena de que allá no se acuerdan siquiera, claro. Y para que haya odio tiene que haber memoria, la memoria es un arma de doble filo, muy buena para unas cosas, muy problemática para otras, y el odio va muy ligado a la memoria, y yo creo que ese olvido es un buen legado de esa guerra. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta presencia, por este recorrido tan extenso por el Caucho, el Amazonas, el Putumayo, la Casarana, Olaya Herrera y la guerra con el Perú, y la guerra olvidada con el Perú, en algún aspecto inclusive afortunadamente. Muchas gracias, Carlos, y en un futuro episodio espero que podamos volver a tenerlo acá en Déjà Vu, quizás para un contrafactual. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Déjà Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.